Marino Vinicio Castillo, Vincho Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, denunció ayer que una alta cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, está dando signos que sugieren que se gesta un peligroso plan de turbación y desestabilización de la paz nacional. Advierto, y estoy citando las palabras del señor Vincho Castillo, advierto sobre ominosos signos que sugieren que se está gestando un peligroso plan de turbación y desestabilización de la paz nacional promovido por cuadros de la alta cúpula dirigencial del Partido de la Liberación Dominicana. Esto lo dijo ayer jueves en una rueda de prensa. Para conversar y detallar sobre este y otros temas está con nosotros nuevamente en esta cabina el señor Pelegrín Castillo, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Bienvenido nuevamente, don Pelegrín, a Esto No Tiene Nombre. Muy contento de encontrarme aquí de nuevo en este espacio. Gracias por la invitación y un saludo al público que sigue ese programa. Un saludo a Roberto, donde quiera que esté. Así es, anda en compromisos en el día de hoy, don Roberto Cavada. Siempre es un placer recibirlo, Pelegrín. Su padre, Marino Vinicio Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, ayer lanzó una alerta muy específica. Sí. Lo hace desde la experiencia de sus años de vida y su conocimiento de cómo se mueven las fuerzas políticas en los trayectos preelectorales, o porque tiene informaciones muy específicas de lo que dice, o las dos cosas. Mira, Alba, lo que estamos siguiendo los procesos nacionales, y tenemos mucha información en procesos que se dan en todos los órdenes, no nos puede sorprender esto que está pasando. Ese expediente que finalmente se aperturó hace unos días tenía meses en un estado de contención. No terminaba de pasar ya al plano judicial. Y una de las razones para los que estamos medianamente informados de por qué eso no caminaba tenía que ver mucho con la actitud de los actores políticos. Los actores políticos que entienden que ese tipo de expediente puede ser muy peligroso, que ese tipo de expediente es demasiado grande, que puede desestabilizar todo el sistema político porque involucra a cúpula de los partidos mayores, a sectores importantes del empresariado, y que por tanto había que buscar algún tipo de fórmula. Pero realmente, después que el presidente Abinader nombró a Miriam Germán y a la magistrada Jenny Berenice Reynoso y su equipo, el magistrado Camacho, se han estado aperturando, pergeñando, incoando procesos que revelan lo que yo vengo diciendo hace mucho. Yo digo, aquí en República Dominicana no hay casos de corrupción. Eso es un error. Aquí hay estructuras de corrupción, sistemas de corrupción y cultura de corrupción. Y cada vez que hay un corte con uno de esos expedientes, se ve el cuadro general del sistema de política partidaria electoral, con su articulación con los negocios extractivos de renta o los negocios mafiosos. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces eso provoca reacciones dentro del sistema que trata de defenderse, trata de preservarse, trata de que el orden de cosas se mantenga, que no haya ningún tipo de transformaciones. Entonces ya se venían dando señales, no solamente desde el PLD, sino desde otros actores políticos, advirtiendo que no se puede confiar en esa justicia independiente, que sería un grave error
permitir que eso continuara. Creo que el presidente Abinader, cuando nombra a esas dos magistradas, lo hace porque interpretó el mandato del país. El país estaba reclamando una acción importante de carácter punitivo judicial, una experiencia de crimen y castigo, que es algo natural en sociedades que pasan por las experiencias que nosotros hemos pasado, y que son necesarias desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista legal, pero no suficiente, ojo, porque para desmontar el sistema, las estructuras y esa cultura se necesita mucho más que eso. Fíjate que en todo este año hemos estado discutiendo, yo era presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos, hemos estado discutiendo cómo ajustamos las leyes para que la competición electoral sea más equitativa, más justa, más transparente. Y no hubo manera de cambiar aspectos que son medulares. Porque ese expediente Calamar, ¿qué es lo que demuestra? Por lo menos lo que ha salido hasta ahora, demuestra que el hecho de que la política dominicana sea cada vez más costosa y que el dinero sea el factor de decisión, determina una dinámica perversa dentro del sistema político. ¿Por qué? Porque los que están en el gobierno apelan a todos los mecanismos necesarios para extraer de los recursos públicos o del ejercicio de las funciones públicas los recursos necesarios para poder retener el poder o para poder ganar nuevas plazas. En este caso era para un proyecto de ley, un proyecto de reelección en cuerpo ajeno. Oigan, porque la candidatura de Gonzalo Castillo era un proyecto de reelección en cuerpo ajeno. Pero primero fue, y se ve en el expediente, derrotar al presidente Fernández en la convención interna de su partido. Cuando uno mira el expediente, lo que ha salido hasta ahora, uno ve que esto es una radiografía de cómo funciona un sistema político que está maleado. Yo digo que es un sistema maleado y maleante. Por eso mismo, por el peso enorme que le da al dinero. Cuando el dinero es el factor de decisión, la democracia desaparece. Por otro lado, la política se deforma porque se convierte en un campo de inversión. La política, por definición, es el espacio de lo nuestro, de lo colectivo, del bien común. Pero cuando se convierte en un campo de inversión, entonces los inversionistas se convierten en los dueños de la política y de los políticos y de los partidos. Y eso termina generando este tipo de situaciones que nos debe llevar a una reflexión profunda. Yo pongo el ejemplo, mencionaba el intento que hicimos de tratar de cambiar las reglas de competición. Todos los actores políticos, voy a poner un ejemplo, todos los actores políticos, de los partidos grandes, de los partidos pequeños, y todo el que está medianamente informado sabe que el voto preferente, que originalmente se pensó como una opción más democrática, en la práctica ha terminado siendo una de las causas del proceso de descomposición de los partidos, del sistema de partidos y de las elecciones. ¿Por qué? Porque los partidos, entonces, con el voto preferente, ya a nivel incluso municipal, tienen que meter en la competición a los candidatos que tienen más recursos. ¿De dónde vienen? Bueno, o vienen patrocinados por grandes grupos económicos,
que son la minoría, o vienen patrocinados por grupos criminales, o vienen también, si son parte del partido de gobierno, vienen patrocinados por los presupuestos públicos. Al final, lo que queda es una sensación del día de las elecciones, porque todo eso confluye el día de las elecciones, donde no hay elección propiamente. Propiamente lo que hay es un intercambio entre los partidos en las mesas, en las juntas municipales, para distorsionar los resultados reales. A veces con las presidenciales es más difícil hacer unos cambios, pero con las senatoriales, las congresionales de diputación, las alcaldías, la lista de los regidores y vocales, todo eso termina en un gran mercado donde los actores van con recursos a cambiar los resultados en la mesa. Nosotros le hemos dicho, se lo hemos dicho durante todo este año, cambien el voto preferente, que destruye el sistema de partidos. La experiencia es esa, no han querido, ninguno. No ha querido, y tampoco han querido, don Pelegrín, lo comentaba eso hace unos días en un grupo, ningún partido ha querido transparentar las donaciones. Sí. O sea, hablamos de que aquí hay permeada en diferentes partidos estructuras de narcotráfico en el Congreso. ¿Por qué se da eso? Porque los costos de las campañas son prohibitivas para una persona que solamente tenga intención, deseo de trabajo y servicio al país. Entonces, ¿qué sucede? Estas mafias se insertan, ponen el dinero que haya que poner, ganan una curul, y esa curul tiene dos razones. No es representar al pueblo. La primera es mantener una impunidad por la inmunidad que tienen cuando llegan al Congreso, y la otra, estar desde adentro en los estamentos del Estado para saber qué se mueve y cómo moverse ellos. Claro. La representación no tiene nada, pero hasta que no le metamos la mano a los gastos de campaña y se le ponga un tope, hasta aquí, y se supervisen las donaciones de quien aporta a los partidos, todo es retórica. Mira, la meta fundamental de la reforma que propuso Fopredón, que yo fui presidente hasta el 27 de febrero, era cómo nosotros logramos eliminar los factores que encarecen y hacen prohibitiva la campaña política para los partidos y para los candidatos. Y eso, mira, hicimos propuestas de todo tipo. Hay una muy concreta que yo siempre levanto, que se aceptó parcialmente, pero no resuelve. Así parcialmente no resuelve. Nosotros propusimos lo más simple y lo más económico y lo más práctico, que cada conteo de votos en cada mesa se grabe y se filme, pero no por parte de los delegados, sino de la Junta. Y que eso vaya a una nube donde cada ciudadano puede chequear, si vota en esa mesa o en cualquier mesa, puede chequear cómo se hizo el escrutinio en la mesa, porque cada boleta se muestra, y entonces de esa manera tú tienes una idea clara de este aspecto.